Bueno, buen día, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la videoconferencia de hoy, 13 de febrero, con el último caso de integración de funciones racionales mediante fracciones parciales. Y con este pues se cerraría la temática para el examen. Para el examen no alcanzarían a entrar todos los casos, apenas los dos primeritos, entonces vamos a prestar muchísima atención. Bueno, entonces, voy acá. Bueno, la primera diapositiva, si ya la tengo rayadita, como es sencilla, la voy a comentar con ustedes. Entonces vamos a empezar con el caso cero. El caso cero ocurre cuando tenemos el grado del numerador mayor que el grado del denominador. Cuando eso pasa, entonces tenemos que hacer la división de polinomios. Recordar lo que ustedes vieron en matemáticas básicas de división de polinomios o que se vio en el bachillerato. Entonces, por ejemplo, veamos esta. La integral de x al cubo más x sobre x menos 1. Entonces, miramos, el grado del numerador es grado 3. Es grado 3 porque es el exponente, máximo de la variable del polinomio. Y el grado del denominador es 1. Entonces, tenemos que se cumple la condición para el caso 0 y es que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, usted va a hacer una división entre esos dos polinomios y al hacer esa división va a obtener una expresión de la siguiente manera. S de x va a ser el cociente y R de x va a ser el residuo y Q de x el divisor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Empiezo a hacer la división, x al cubo más x dividido en x menos 1. Entonces, x al cubo, recuerden cómo organizan para sacar las divisiones de polinomios, se organiza de mayor a menor exponente. X al cubo, aquí dejo un espacio, porque pues iría x al cuadrado, pero en nuestro caso no existe una expresión ahí, entonces se deja el espacio, más x y un espacio para el término independiente. Dividido en el divisor x menos 1 y empezamos. Entonces, para encontrar el primer término de la expresión, este x al cuadrado, ¿cómo se encuentra? Yo busco un término o una expresión que multiplicada por x me dé x al cubo. Entonces, ¿cuál sería esa expresión? X al cuadrado. X al cuadrado por x me da x al cubo. Ahora, cuando ya tengo esa expresión y la escribo acá, voy a aplicar la división. ¿Qué es la división? Esa expresión la multiplico por el divisor y pasa aquí a este lado a restar. Entonces, empecemos. X cuadrado por x me daría x al cubo. Como pasa a restar, se escribe menos x al cubo. X al cuadrado por menos 1 me daría menos x al cuadrado. Como pasa a restar, queda más x al cuadrado. Y después de que hago eso, ahí ya terminé para esta, trazo una línea y hago la suma de términos. Siempre el mayor, para saber que voy bien, el mayor grado debe quedar en 0. Entonces, x al cubo menos x al cubo da 0, perfecto. Y lo demás, pues hago la suma de términos, como no hay nada acá ni nada acá, pues queda x al cuadrado más x. Ahora, sigo dividiendo aplicando lo mismo. Debo buscar qué expresión multiplicada por x me da x al cuadrado. Entonces, en este caso es x. X por x me da x al cuadrado. Entonces, ya teniendo la expresión, multiplico lo que está en el cociente por el divisor y lo paso a restar. Entonces quedaría x por x, x al cuadrado queda menos x al cuadrado. X por menos 1 es menos x, recuerden como paso a restar, queda entonces más x. Y hago la suma de términos, en este caso da 0, siempre recuerden que el mayor debe irme dando 0. X más x me da 2x. Y ahora sigo con esta. ¿Qué expresión multiplicada por x me da 2x? Pues 2, ¿cierto? Entonces, ya teniendo la expresión, aplico la
multiplicación, 2 por x, 2x, pasa a restar, queda menos 2x. 2 por menos 1, menos 2, pasa a restar, queda más 2. Y aquí en 2 ya no puedo seguir dividiendo porque este es de grado menor que el divisor. Entonces este sería el residuo. Entonces ya hice mi división, ya tengo el cociente, que es todo esto, ya tengo mi residuo, que es 2, y el divisor que me lo había dado, la integral, que es x menos 1. Entonces, ¿cómo me queda mi nueva integral? Esta integral, que era la original, me queda integral de el residuo x al cuadrado más x más 2, que está acá, más, perdón, el residuo no, el cociente, qué pena, más el residuo sobre el divisor. El residuo es 2, mírenlo acá, sobre el divisor, que es x menos 1, que ese sí nos lo da. Y ya teniendo esto, pues hacemos la integral. Entonces, estas, como son puras sumas y restas, las puedo separar por propiedades de las integrales y me queda integral de x al cuadrado de x más integral de x más 2 integral de dx más, este 2 lo saco de la integral, 1 sobre x menos 1. Y empiezo a integrar. Estas pues ya son muy sencillas. Entonces, recordemos la tabla de integración, la primerita. Entonces, las tres primeras se hacen de esta manera, ¿no? X a la n de x a la n más 1 sobre n más 1, que es la integral de potencia. Y cuando tengo una constante, o 1, por ejemplo, entonces de la integral es la constante por la variable del diferencial. Entonces, me devuelvo. Ahí se me perdió el cursor, se me trabó el cursor, ahora sí. Ahora sí. Entonces, vamos acá. Entonces dice, integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Más, integral de x es x al cuadrado sobre 2. Más, integral de 2 de x, ¿no? Entonces el 2 queda acá, integral de x, x. Hasta ahí. Estas tres son inmediatas. Esta de acá no es inmediata, pero tampoco es difícil. Sale aplicándole una sustitución. Entonces decimos que u es igual a x menos 1, tomamos el denominador, de u es igual a ¿qué? Derivada de x1, derivada, acuérdense que las constantes pues dan 0, entonces 1 por el diferencial queda de x. Y esto lo reemplazamos en mi integral, queda integral de 1 sobre, esto es u, por el de x, que es el mismo de u. Y por propiedades de nuestra tablita de integrales o por nuestra tablita de integrales, eso es logaritmo natural, mírenla aquí. 1 sobre x de x, logaritmo natural de x más c. La nuestra está con 1. Entonces, ¿qué me queda? Logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero recuerden que para poner mi expresión, mi integral, yo no la puedo dejar en términos de u, sino en términos de la variable que estamos trabajando. Entonces, x menos 1 es u, por tanto, queda el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Y lo pongo acá. Recordemos, había un 2 que estaba multiplicando, lo dejo, por la integral, que es logaritmo natural de valor absoluto de x menos 1. Y ahora sí le pongo el más c, que es la constante para toda esta integral. Hasta ahí, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿O no bien? ¿Se me perdieron? Ok. Bueno, entonces ese es el primer caso. El primer caso en términos generales es de los más sencillos porque es hacer una división ¿de qué? Es hacer una división de polinomios, ¿cierto? Todo depende de la división de polinomios que nosotros hagamos. Vienen ya, entonces vamos a ir subiéndole el nivel. El segundo
el caso 1, que es cuando tenemos un producto de factores lineales distintos. Entonces, caso, el denominador, entonces aquí el caso 1 es cuando el denominador Q de X es un producto de factores lineales distintos. Entonces, Q de X, que es el denominador, va a ser un producto de factores lineales distintos. Es decir, cuando el denominador yo lo factorice, me dan puros factores lineales. A veces me lo entregan factorizado, súper, pero a veces no. Cuando no me lo entregan factorizado, pues entonces, ¿qué me toca a mí? Factorizarlo. Entonces, una vez yo tenga el denominador factorizado, tengo que encontrar, según el teorema, unas constantes. Aquí las llaman A1, A2, A sub K, de tal manera que la expresión original con la que me entregan a mí la integral se puede escribir de esta manera. Una constante sobre el primer factor lineal, una segunda constante sobre el segundo factor lineal, así sucesivamente hasta el késimo factor lineal. Es decir, si yo tengo un polinomio que tiene 3 factores lineales, debe tener 3 constantes. Si yo tengo un polinomio que tenga 2 factores lineales, debe tener 2 constantes. Entonces, este es como el teoremita para poder sacar la integral. Entonces, vamos con este ejemplo. Dice, integral de x al cuadrado más 2x menos 1 sobre 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x. Primero revisemos si se puede hacer por el caso anterior. Entonces, por el caso anterior no es posible porque este grado del numerador es 2, es menor que el grado del denominador. Y para que se pudiera hacer la división, como se dijo en el caso anterior, tenía que ser al revés, ¿cierto? Grado del numerador mayor que el grado del denominador. Entonces, por el caso 0 no puede ser. Por el caso 1, entonces vamos a mirar. Nos dicen que Q de X, que es el denominador, debe estar dividido, o perdón, debe estar factorizado, es la palabra, qué pena. Debe estar factorizado en factores lineales. Aquí como me lo dieron, no está factorizado. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, factorizarlo. Entonces, voy a poner aquí mi plumita con negro. Entonces, lo primero, si no está factorizado, pues me toca factorizarlo. Primero, factorizo el denominador. Entonces, tomamos 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x. Y lo factorizo. Entonces, aquí yo puedo sacar factor común, la x, ¿cierto? X que multiplica a 2x al cuadrado más 3x menos 2. Y este se puede seguir factorizando. Entonces, yo tengo la x acá y el cuadrático se puede factorizar como dos binomios. Entonces, vamos a recordar. Para poner estos dos valores de acá, debo poner dos valores que multiplicados me den 2x al cuadrado. Entonces, 2x y x acá. Dos x y x. Y acá deben estar dos valores o dos expresiones que multiplicadas me den esta última, la del término independiente, menos 2. Voy a poner acá menos 2 y acá más 1, por ejemplo. Ahora, esa factorización puede ser correcta o no. ¿Cómo hacemos para saber si es cierta o no es cierta? Entonces, miren que nos falta revisar este término de aquí de la mitad, este 3x.
Entonces, es cierta si al hacer el producto de extremos y de medios, su suma me da 3x. Entonces, miremos. Este es el de medios. Menos 2 por x da menos 2x. Y este es el de extremos. 2x por 1 me da 2x. Menos 2x más 2x me da 3x. No, ¿cierto? Entonces, quiere decir que así como puse este último, menos 2 y 1, no es correcto. Entonces, lo borro y cambio. Ese orden en el que se puso no es correcto. Entonces cambiémoslo. Puse acá menos 2 y allá más 1. Entonces pongámoslo al revés. Pongamos acá menos 1 y acá 2. Y verifiquemos. Tiene que darme el 3x de ahí. Si no, no me sirve. Entonces, producto de extremos y el producto de medios, su suma, la suma de esos dos productos debe darme 3x. Entonces, menos 1 por x me da menos x. 2x por 2 me da 4x. Y efectivamente, menos x más 4x me da 3x positivo. Quiere decir que mi factorización es correcta. Entonces, ahora escribo 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x se factoriza como x por 2x menos 1 por x más 2. Listo, entonces ya hice ese primer paso, factorizarlo. Reviso, ¿todos estos factores son factores lineales? Sí, porque el grado máximo de la variable tiene tiene exponente 1, ¿cierto? En todos. Entonces son factores lineales y además son todos distintos. Entonces, una vez yo tenga esto acá, voy a pasar, ya tengo mi factorización, voy a pasar a esta expresión. R de x sobre q de x debe escribirse de esa manera. Entonces, vamos con el segundo paso. Hasta ahí, chicos, quedó clara la factorización, ¿cierto? Ok. Entonces, segundo. ¿Cómo? No, qué bien, qué bien. Es que Ah, está como bueno. mal la El señal, audio. demora. Ah, bueno, listo, bueno, muy bien. Entonces, lo importante es que vayamos ahí como bien. Yo, o sea, me equivoqué en la primera a propósito para que vieran que no es que esté mal, sino que toca cambiar el orden, ¿no? Para que quede bien la factorización. Entonces, vamos con el segundo. Entonces, nos dicen, por ahora nos vamos a olvidar de la integral y vamos a tomar x al cuadrado más 2x menos 1 sobre 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x, eso debe ser igual a una, miren acá, una constante sobre el primer factor lineal. Entonces, para no usar A1, A2, A3, A4, voy a usar las letras del alfabeto. A sobre mi primer factor lineal, o sea, sobre x. Más, dice ahí, otra segunda constante, voy a tomar B, sobre mi segundo factor lineal. En este caso es 2x menos 1. Más una tercera constante, que es C, sobre el otro factor lineal, x más 2. Y ahí ya terminé, son tres constantes las que yo tengo que averiguar. A, B y C, porque tengo tres factores lineales. Entonces, ya teniendo esto, debo encontrar a B y a C. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, arranquemos acá. Para eso, entonces, tomo los numeradores de la suma de fracciones parciales. Entonces, a la izquierda, el numerador original, x al cuadrado más 2x menos 1, no cambia. A la derecha, entonces, vamos a empezar. Voy a empezar con A. Entonces, voy a empezar con rojo.
A. Acuérdense cuando ustedes sumaban fracciones. Entonces, suman o resta de fracciones. Por ejemplo, A sobre B más o menos C sobre D, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? El denominador tenía que estar multiplicado, pero pues como ya está factorizado no nos interesa. Me interesa aquí el numerador. A por D. ¿Mm? Más o menos, dependiendo de los signos, C por B. Miren acá, ¿por qué era A por D? Porque A está sobre B. ¿Qué factor lineal le falta? Este. Este era en caso de dos términos. Ahora lo vamos a hacer pues en términos, con los tres términos que tenemos. Entonces, me interesa son solamente los numeradores. Entonces, arranco A. A que multiplica ¿a quién? A está sobre este X. Entonces, ¿qué términos del denominador o qué factores le hacen falta? 2x menos 1 y x más 2. Entonces, queda A por 2x menos 1 por x más 2. Ahora vamos con B. B está acá. B está sobre 2x menos 1 más B. Entonces, ¿qué factores lineales le falta multiplicar? X y x más 2. Entonces, B por x y por x más 2. Ahora voy con fucsia. C. C está acá. C está sobre x más 2. ¿Qué factores le faltan? X y 2x menos 1. Entonces queda más C que multiplica a x y a 2x menos 1. Listo. Y ahí ya tengo todo listo para resolver. Resuelvo las cuentas. Entonces, a izquierda. Así es como quedarían los numeradores, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer las cuentas. Entonces, 2x por x me da 2x al cuadrado. Como está por A, entonces 2ax al cuadrado. 2x por 2 me da 4x por A, entonces queda 4ax. Ahora, menos 1 por x queda menos x por A, menos ax. Menos 1 por 2 queda menos 2 por A, menos 2a. Ahora vamos con el otro. X por x, x al cuadrado por b, más b, x al cuadrado. X por 2, 2x por b, más 2b, x. Más, vamos con el otro. X por 2x queda 2x al cuadrado por c, entonces 2c, x al cuadrado. X por menos 1, me queda menos x por c, menos c, x. Ahí está todo. ¿Qué? Todas las cuentas hechas. Recuerden que lo que yo quiero encontrar es quién es A, quién es B y quién es C. Miro si hay algo que se puede hacer reducción a términos semejantes. Entonces, miren acá, 4ax y menos ax, esto se puede reducir, esto es 3ax. ¿Listo? Entonces, ya tenemos esto armado ahí. Ahora vamos a sacar el sistema de ecuaciones lineales. Esperen un momentico, voy a correr esa flechita que no me sirve ahí dejarla tan lejos, sino por acá más bien. Ahora sí. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso que ya tenemos, ahora voy a armar el sistema de ecuaciones lineales. ¿Cómo lo armo? Entonces, las filas me las va a dar las variables. Y cada variable va a ser una fila. Y en esas filas voy a poner los coeficientes. Entonces, voy a empezar con rojo. Voy a decir, la primera fila va a ser los coeficientes para x al cuadrado. Entonces, arranco. Ubico coeficiente de x al cuadrado a la izquierda, miren,
coeficiente no está aquí escrito. Si no está escrito, se supone que es 1. Y a la derecha pongo los coeficientes de x al cuadrado. ¿Quiénes son? Miren, 2a, pongo aquí 2a. Miren, b más b. Y busco, miren acá, 2c más 2c. Listo. Entonces está la primera. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿O se me perdió alguien? ¿No? Bueno, entonces vamos bien. Ahora con azul voy a hacer la segunda fila. Entonces la segunda fila es el de x o x a la 1, ¿no? Entonces, miro aquí, ¿cuál es el coeficiente original? El de la que está a la izquierda, 2. Igual. Entonces, a la derecha, mira, aquí este está con x, 3a. Pongo acá 3a. Busco a ver, aquí mírenla, 2b más 2b. Y menos c. Listo. Y ahora, verde, usemos verde, el término independiente. El término independiente, acuérdense que se escribe como x a la 0, ¿no? Porque no tiene variable. Entonces acá, término independiente a la izquierda, menos 1. Y a la derecha, el único término independiente que hay es este, menos 2a, no tiene variable. Entonces queda aquí, menos 2a. Y este es el sistema de ecuaciones lineales que hay que resolver para encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces vamos a hacerlo en la siguiente diapositiva. Entonces vuelvo aquí a escribir rapidito ese sistema de ecuaciones lineales. Entonces, con negro, pero lo voy a escribir ya como por costumbre y por facilidad. A la derecha las variables, digo, las constantes A, B y C, y a la izquierda los iguales. 2A más B más 2C igual a 1. El otro es 3A más 2B menos C igual a 2. Y el otro es menos 2A, no hay B ni C, igual a menos 1. Ese es el sistema. De todas maneras, echémosle un ojito que no lo hayamos copiado mal. 2A más B más 2C, está bien. 3A más 2B menos C igual a 2 y menos 1 igual a menos 2A. Perfecto, listo. Entonces, miremos acá. Esta es la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, miremos de las tres ecuaciones en donde ya tenemos una respuesta. Entonces, de la ecuación 3 ya podemos tomar una respuesta. Entonces, ecuación 3, despejo A, porque solamente hay una variable. Despejo A. Entonces, ¿qué tengo? Me queda menos 2A es igual a menos 1, por tanto, A es igual a menos 1 sobre menos 2, o sea, A es igual a 1/2. Ya tengo A, ya sé quién es A. Ahora, ¿qué hago? Entonces, para que las ecuaciones 1 y 2 me queden más sencillas, entonces reemplazo A en ecuación 1 y ecuación 2, así. Entonces yo tengo 2A más B más 2C igual a 1. Entonces, esta es la ecuación 1, mírenla acá. Entonces, voy a reemplazar A aquí
en esa ecuación. Entonces, ¿qué hago? Borro aquí el A y en vez de escribir A, escribo el valor de A que me dio un medio. Voy a poner con rojo para que quede claro que ahí fue donde la reemplacé. Un medio paréntesis, ¿no? Ahora vamos con la ecuación 2. Entonces la ecuación 2 sería 3A, esta de acá, 3A más 2B menos C igual a 2. Entonces reemplazo A por un medio. Borro aquí y pongo acá un medio. Y hago las cuentas. Entonces sigo las cuentas acá. Entonces arriba me queda 2 por un medio, me queda 1. 1 más B más 2C igual a 1. Igual a 1. Y abajo 3 por un medio, eso sí no se puede cancelar, entonces queda 3 medios más 2B menos C igual a 2. Y sigo trabajando. Entonces arriba, miren acá, este 1 con este 1 se va y queda B más 2C igual a 0. Y abajo me queda 2B menos C, este 3 medios se está sumando, lo paso al otro lado a restar, 2 menos 3 medios. Sigo haciendo las cuentas, arriba B más 2C igual a 0, y aquí abajo queda 2B menos C igual a 2 menos 3 medios, eso me da un medio. Y este es el sistema nuevo que vamos a resolver. De aquí, ¿yo qué puedo hacer? Entonces, de acá yo puedo decir que B, despejando B, es igual a menos 2C, ¿sí? B es igual a menos 2C, llamemos a este expresión 3, y esa expresión 3 la vamos a reemplazar en esta ecuación de aquí abajito. Entonces quedaría entonces 2 por B, B es menos 2C, entonces pongo menos 2C, menos C igual a un medio, ¿sí? Y hago las cuentas, menos 4C menos C igual a un medio. ¿Y esto qué sería? Signos iguales se suman, menos 5C es igual a un medio, menos 5 está multiplicando, pasa a dividir, queda C es igual a menos 1 sobre 10, menos un décimo, porque como menos 5 pasa a dividir, queda menos 5 por 2 en el denominador, queda menos 10, entonces menos un décimo. C es menos un décimo. Por tanto, entonces esta la reemplazo en la expresión 3. Entonces, ¿qué me queda? B, la expresión 3, que es esta, es igual a menos 2 por C. Y C es menos un décimo, entonces menos un décimo. Multiplico y simplifico, eso me da 2 décimos positivos, o sea, un quinto. ¿Listo? Entonces ya encontramos lo que estábamos buscando. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? ¿Ok? Bueno, entonces voy a ir a la anterior diapositiva. Entonces, para poder integrar, yo tenía que encontrar A, B y C. Ya lo sé. Entonces, ahora sí puedo integrar. Entonces, le tomo una fotico para no estarme devolviendo a cada rato y escribir la expresión. Entonces,
Entonces ahora, teniendo que A es un medio, B es un quinto y C menos un décimo, vamos a integrar. Entonces, la integral original que me daban, esta, integral de x al cuadrado sobre 2x, digo, x al cuadrado más 2x menos 1 sobre 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x es igual a, bueno, de x es igual a la integral de a sobre x más b sobre 2x menos 1 más c sobre x más 2 de x, ¿cierto? Entonces empecemos a resolver. Entonces, esta A, aquí ven el borrador, ¿cierto? Borro y en vez de A, pongo el valor de A, que es un medio. Entonces, un medio. Ahora, B, borro B y en vez de B, pongo el valor de B, que es un quinto. Y C, en vez de C, pongo el valor de C, que es menos un décimo. Entonces, ¿cómo me quedan esas integrales? Me quedan. Entonces, para la primera, como son puras sumas y restas, yo las puedo separar. Entonces, la primera me daría, saco el 1/2, que es una constante, 1/2 de 1 sobre x de x. La segunda, saco la constante, que es un quinto, integral de 1 sobre 2x menos 1 de x. Dice más, pero tengo un menos un décimo, entonces sale menos un décimo integral de 1 sobre x más 2 de x y listo. Entonces voy anotando aquí mi respuesta. Entonces la primera, 1/2, esta de acá. La integral de 1 sobre x de x ya sabemos que ese es logaritmo, es inmediata, logaritmo natural del valor absoluto de x. Listo. Más. Vamos con esta segunda. La voy a tomar color de pluma mejor negro. Esta segunda de acá. ¿Sí? Pero esta segunda no es inmediata. Me toca sacarla. Sin embargo, sale por sustitución, muy fácil. Entonces yo pongo acá un quinto. Entonces, proceso integrales. Voy a poner acá proceso integrales para cuando suba las diapositivas, pues ustedes lo entiendan bien. Un quinto integral de 1 sobre 2x menos 1 de x. Entonces decimos, u es 2x menos 1. De u, la derivada de u, la derivada de x es 1 por 2, queda 2. Y de x, ¿no? Ahora debo despejar de x, de 1/2 es igual a dx. Entonces arranco. Un quinto integral de 1 sobre esto. Esto es u, 2x menos 1. Entonces u. Por dx. Dx es este, de 1/2. Entonces esto es igual, saco el medios ahí, entonces queda un quinto por 1/2, un décimo,
de 1 sobre u de u. Y esta por tablas, ya sabemos, esto es un décimo logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero para escribir la respuesta no puede estar en esos términos, sino en términos de x. Entonces, un décimo, u que es, mírenla acá de nuevo, u es 2x menos 1. Entonces, colocamos logaritmo natural del valor absoluto de 2x menos 1. Entonces, acá queda más un décimo de logaritmo natural de 2x menos 1. Listo. Ahora vamos con la última. La última la vamos a hacer con Futsio. Entonces hagámosla acá. Menos un décimo integral de 1 sobre x más 2 de x. Entonces, u es x más 2. Du es de x. ¿Listo? Y la resolvemos. Menos un décimo integral de 1 sobre u. Y en vez de x ponemos du. Y esto nos da menos un décimo de logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Ah, bueno, el más c aquí no se lo ponemos. ¿Por qué? Porque se lo ponemos es al final a toda la integral grande. Entonces, por ahora el más c no. ¿Listo? Y esto es igual a menos un décimo. Acuérdense que no se puede dejar en términos de u la respuesta. Logaritmo natural del valor absoluto de u. U es x más 2. Entonces, x más 2, uy, casi no me cae. Entonces, aquí la respuesta, menos un décimo de logaritmo natural de x más 2 con el valor absoluto. Y aquí sí ya como es toda la integral, aquí sí ya pongo el más c, porque es la constante para toda la integral. Entonces, esta es nuestra respuesta. ¿Qué tal, chicos? Y este apenas es el segundo caso, ¿no? O caso 1 después del 0, ¿no? Entonces vamos a dejar el parcial, muchachos, hasta ahí porque no alcanzamos a ver los otros casos, que es el caso 2, 3 y 4. Entonces dejamos apenas hasta, me devuelvo un momentico, a ver, rapidito, hasta el caso 2 nomás. Bueno, caso 1. Caso 0. Y caso 1 resuelto acá. O sea, factores lineales distintos y cuando hay que hacer la división. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Para dejar como ya lista la videoconferencia. Bueno, chicos, entonces dejamos ahí que tengan, entonces me toca, si van a presentar el examen ya, denme una media horita porque como no alcancé a ver más casos, me toca quitar 2 preguntas. 2 preguntas porque era por los otros casos. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas son entonces, profe? ¿Qué pena? 8. Voy a dejarles 8. Había dejado 10, pero me toca quitarles 2. ¿Para las 2 horas siempre? Sí, dejarle las 2 horas. ¿Qué le iba a preguntar? ¿Y el tiempo adicional para subir el soporte o no. las mismas 2 horas? No, es 2 horas para su examen, ¿sí? Y después de que ustedes lo envíen, o sea, ya cuando ustedes le deben enviar, empieza a correr, son 3 horas, les di 3 horas para soporte. Ah, 3 horitas para el soporte. Sí, acuérdense que no tienen que hacer soporte de todas las preguntas, sino de las preguntas que les pido soporte, ¿sí?
ahí viene la pregunta. Entonces, en la parte, después de la pregunta, en la parte de abajo dice observación, anexe justificación o anexe procedimiento o anexe soporte. Es que como tengo un banco amplio, hay algunas donde escribí anexe justificación y otras anexe soporte o procedimiento. Solamente de las que les piden, no de todas las, no de todo el parcial, ¿ok? Bueno, pues, listo. Gracias. Bueno, listo, chicos. Entonces, no siendo más, que tengan un buen día, Igualmente, profe. Ya. que descansen y que tengan éxito en estas primeras entregas. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Chao. Chao.